El nervio glosofaríngeo es un nervio craneal mixto. Está formado tanto de fibras motoras como sensitivas, las cuales van a inervar las estructuras de la cabeza y el cuello, participando en la sensibilidad general, el gusto en la cavidad oral, la deglución y la salivación. El origen aparente del nervio glosofaríngeo emerge del surco colateral posterior del bulbo raquídeo por encima del nervio vago y del espinal. El origen real se encuentra en 4 núcleos ubicados en el tronco encefálico, más precisamente en el bulbo raquídeo. Aquí se puede observar mejor el origen aparente, donde notamos que el nervio glosofaríngeo emerge por el surco retroolivar del bulbo raquídeo, abajo del nervio vestibulococlear y por encima del nervio vago. Pero cuando hablamos del origen real, como está marcado en la imagen, es del bulbo raquídeo desde donde se originan las fibras y por lo tanto ahí se encuentran los núcleos. Antes de comenzar a hablar de los núcleos, es importante saber que las aferencias que vienen de la vía gustativa, sensitiva o motora llegan y hacen sinapsis a nivel del ganglio superior y del ganglio inferior. Después penetran en el bulbo raquídeo hacia diferentes núcleos dependiendo de las fibras que llevan. De ahí hacen un relevo en el tálamo y luego van a la corteza sensitiva o motora donde se interpreta la información. Cuando las aferencias llevan sensibilidad general como tacto, dolor, frío o calor del oído externo y medio, de la trompa faringotimpánica, de la mucosa de la faringe y del tercio posterior de la lengua, estas fibras hacen sinapsis en los ganglios y entran al bulbo raquídeo, desde donde pasan a la parte más inferior del núcleo espinal del nervio trigémino. Cuando hablamos de la sensación del gusto, en el caso del nervio glosofaríngeo nos referimos al tercio posterior de la lengua. Estas aferencias de igual forma van a pasar por los ganglios, llegan al bulbo raquídeo y de ahí van al núcleo solitario ubicado en el tracto solitario. Por otro lado, cuando hablamos de aferencias viscerales, son aferencias que vienen del cuerpo carotídeo, que llegan nuevamente a los ganglios y de ahí pasan al bulbo raquídeo donde van a hacer sinapsis en el núcleo del tracto solitario, más específicamente en el tercio medio de este núcleo. Cuando hablamos de los núcleos motores, tenemos al núcleo ambiguo, el cual es el encargado de la función motora de los músculos constrictores de la faringe y el músculo estilofaríngeo. El núcleo vegetativo o núcleo parasimpático es el núcleo salival inferior, el cual tiene fibras parasimpáticas que van hacia la glándula parótida, que también son fibras secretomotoras, las cuales ayudan a la glándula parótida a secretar saliva. Estas fibras viajan con el nervio glosofaríngeo, realizan sinapsis dentro del ganglio óptico, desde el cual se originan las fibras postganglionares que inervan a la glándula parótida. Este núcleo tiene conexiones nerviosas con el sistema olfatorio y límbico. Es por eso que al oler comida que te gusta aumenta la secreción de saliva. Cada núcleo emite una raicilla que sale del bulbo raquídeo a través del surco posterolateral por encima del nervio vago, lo que nos da el origen aparente del nervio glosofaríngeo. Esta raicilla se une al nervio, el cual continúa su trayecto junto con los nervios vago y accesorio. El nervio cruza sobre el tubérculo yugular y finalmente sale del cráneo a través de la porción anterior del foramen yugular. A nivel de su salida del cráneo se encuentran 2 ganglios sensitivos asociados al nervio glosofaríngeo. El ganglio superior o yugular, justo en el foramen yugular en la porción intracraneal, y el ganglio inferior o petroso, que está por fuera del foramen yugular en la porción extracraneal. Es así que el nervio glosofaríngeo emerge junto con el nervio vago, el accesorio y junto con la vena yugular interna. Posteriormente, el nervio glosofaríngeo continúa inferiormente, hacia la raíz de la lengua, va entre los músculos estilofaríngeo y estilogloso para entrar al espacio preestiloideo, hasta alcanzar el tercio posterior de la lengua, donde se divide en sus ramas terminales. El primer ramo del que voy a hablar es el nervio timpánico o nervio de Jacobson. Se origina en el ganglio inferior del nervio glosofaríngeo. Va a pasar por el conducto timpánico para llegar a la pared medial de la cavidad timpánica. Una vez ahí, se divide en varios ramos que contribuyen al plexo timpánico. Los ramos de este plexo inervan la mucosa del oído medio,
pero el ramo más importante es el nervio petroso menor, que hace sinapsis dentro del ganglio óptico y nos da la inervación parasimpática de la glándula parótida. El ramo comunicante con el nervio vago también se origina del ganglio inferior y se une a una rama del vago. Los ramos faríngeos son 3 o 4, van a formar el plexo faríngeo sensitivo junto con el nervio vago. La parte sensitiva inerva la mucosa faríngea. La parte motora es para el músculo constrictor superior de la faringe. Por otro lado, los ramos tonsilares inervan la mucosa de las amígdalas palatinas, el paladar blando y la mucosa del oído medio. Es debido a esta relación que la inflamación de las amígdalas puede causar dolor en el oído medio. Y finalmente los ramos linguales inervan gustativamente el tercio posterior de la lengua. El ramo estilofaríngeo contribuye a la inervación del músculo estilofaríngeo. El ramo del seno carotídeo se origina inmediatamente después de que el nervio glosofaríngeo sale a través del foramen yugular, desciende hacia la arteria carótida interna para alcanzar su bifurcación, donde inerva los quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo y varoreceptores en el seno carotídeo. El nervio vago o 10 es un nervio mixto. Se encarga de inervar principalmente a órganos del tórax y del abdomen, y en menor medida a la cabeza y el cuello. Es un nervio que representa al sistema nervioso parasimpático, ya que se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, regular la respiración y la actividad de los órganos del sistema digestivo, como descansar y digerir. Ya que el nervio vago es un nervio mixto, va a tener fibras aferentes o sensitivas y eferentes o motoras. Entonces, entre las fibras que vamos a encontrar con este nervio, tenemos a las fibras aferentes generales que perciben el tacto, el dolor, la temperatura, la presión y la vibración del dorso de la oreja, del conducto auditivo externo y de la superficie externa de la membrana timpánica. También vamos a tener a las fibras aferentes viscerales que llevan información sensitiva menos del dolor de órganos internos. Las fibras eferentes somáticas inervan a los músculos que se desarrollan a partir de los arcos branquiales, como los músculos de la masticación. Por último, las fibras sensoriales especiales llevan la información del gusto desde el paladar y la epiglotis, y las fibras eferentes viscerales inervan a los órganos internos, incluyendo el músculo liso y las glándulas. El origen real del nervio vago está dentro del bulbo raquídeo en el tronco encefálico. Lo vamos a encontrar en 4 núcleos vagales. El origen aparente parte del surco retroolivar entre el nervio glosofaríngeo y el nervio accesorio. El núcleo motor dorsal del vago suministra fibras eferentes parasimpáticas al tracto gastrointestinal y a los pulmones. Las fibras eferentes que surgen del núcleo ambiguo van a inervar a los músculos del paladar blando, de la faringe y de la laringe. Es por esto que tiene relación con la fonación y la deglución. El núcleo solitario recibe fibras aferentes primarias de los órganos internos, al igual que la información del gusto. Finalmente, las fibras aferentes que convergen en el núcleo espinal del trigémino relevan la información sensitiva sobre el dolor, la temperatura y el tacto profundo del oído interno y de la laringe. El nervio vago sale del encéfalo desde el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Específicamente, este nervio va a salir entre la oliva y los pedúnculos cerebelosos inferiores, tal como se observa en esta imagen. Entonces, el nervio vago en su trayectoria intracraneal se va a dirigir junto con el nervio glosofaríngeo y el nervio accesorio al foramen yugular. Estos 3 nervios están debajo del grupo vestibulococlear y facial. A nivel de este foramen yugular se presenta el ganglio superior o yugular. Y ya cuando está en el trayecto que va en el cuello, en el espacio laterofaríngeo, vamos a encontrar al ganglio inferior o nodoso. Luego, el tronco del nervio vago desciende por el cuello, entre la arteria carótida y la vena yugular interna, dentro de la vaina carotídea. En la base del cuello, el vago ingresa al tórax. Sin embargo, el nervio vago izquierdo y derecho toman caminos diferentes a partir de este punto. Según las estructuras que marqué aquí, el trayecto que sigue el nervio vago derecho en el tórax va a ser de anterior a posterior en la tráquea. Como se puede observar en la imagen, el nervio vago está como abrazándola. Va a ir por atrás de la vena cava superior
cruzará el arco de la vena ácigos y seguirá adelante por esta misma vena, por detrás del pedículo pulmonar derecho hasta que llegue al esófago, donde se convertirá en el tronco vagal posterior. Una vez que penetra el tórax a partir de la primera costilla, el nervio vago izquierdo va a ir por delante de la arteria subclavia, cruza sobre el callado aórtico y origina el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Por delante del nervio vago va a pasar el nervio frénico. E igual que el nervio vago derecho, el izquierdo va a pasar por atrás del pedículo pulmonar del lado derecho hasta llegar al esófago. El nervio vago izquierdo rodea al esófago y penetra por el hiato esofágico para alcanzar el abdomen. A este nivel ya se le conoce como tronco vagal. Primero tenemos los ramos en la fosa yugular. El primero es el ramo meningio, que sale del ganglio superior. Va a volver a entrar por el agujero yugular para inervar a la dura madre. También tenemos el ramo auricular, que sale también del ganglio superior, pero este inerva la piel dorsal de la oreja y del conducto auditivo externo. Los ramos faringios son mixtos, salen del ganglio inferior y forman el plexo faríngeo, que va a inervar los músculos faringios y del paladar blando. También recoge la sensibilidad de la mucosa faríngea. También tenemos los ramos vasculares para inervar el cuerpo carotídeo. Los ramos cardíacos cervicales superiores nacen debajo del ganglio inferior, se comunican con los nervios cardíacos simpáticos y terminan en el plexo cardíaco. Los ramos cardíacos cervicales inferiores también llegan al plexo cardíaco, pero cuando hablamos del vago derecho llegan a la región profunda y el vago izquierdo solo a la porción superficial de este plexo. El nervio laríngeo superior es un nervio mixto, se va a encargar de inervar el músculo cricoides y el músculo constrictor inferior de la faringe. El nervio laríngeo recurrente derecho inerva la mucosa por debajo de las cuerdas vocales y los músculos de la faringe y nos da ramos traqueales, esofágicos y faríngeos. Cuando hablamos de los ramos torácicos, el plexo esofágico contiene fibras de ambos nervios vagos y se forma junto con el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Los ramos cardíacos torácicos ayudan a formar el plexo cardíaco y los ramos bronquiales se dirigen hacia el ilio pulmonar y conforman el plexo pulmonar, que va a inervar la pleura visceral, los vasos y los bronquios. Los ramos en el abdomen o ramos terminales salen del plexo esofágico. Exactamente del tronco vagal anterior van a salir los ramos gástricos anteriores para la parte anterior del estómago. También de aquí va a salir el ramo hepático. Y del tronco vagal posterior emergen los ramos gástricos posteriores para la parte de atrás del estómago. También origina el nervio posterior de la curvatura menor y los ramos celíacos para inervar el plexo celíaco. Debido a que los nervios craneales 9 y 10 comparten algunos componentes funcionales y varios núcleos vulvares, el examen clínico se realiza para ambos nervios. Sin embargo, aquí yo los voy a explicar por separado, y al final hay un video donde veremos cómo se realiza la exploración de estos nervios en la consulta médica. Para la exploración del nervio craneal 9 o glosofaringeo, el examen clínico evaluará la sensibilidad, el gusto y la motilidad. Para explorar la sensibilidad, se usará un hisopo seco para evaluar la sensación táctil en el velo del paladar, en el tercio posterior de la lengua, en las amígdalas y en la faringe. De esta forma, también se evaluará el reflejo faríngeo, ya que al tocar con el hisopo la pared posterior de la faringe o la base posterior de la lengua, veremos que se genera una contracción de la faringe y un reflejo de náusea. Posteriormente evaluaremos el gusto. Para explorarlo se usarán soluciones, no cuerpos sólidos, con alguno de los siguientes sabores disuelto en el agua y a una determinada concentración para poder alcanzar el umbral de la sensación gustativa. Para el dulce y el salado se usa azúcar y sal común, para el amargo se usa quinina y para el ácido vinagre o algún jugo cítrico. Para el proceso, el paciente debe de estar sentado con la boca abierta, las fosas nasales ocluidas y la lengua en protrusión. De preferencia, también debe de tener los ojos cerrados. Entonces, usaremos un hisopo con un algodón que contenga la sustancia a evaluar y se colocará en la región lingual que vamos a explorar. En este caso, sería el tercio posterior de la lengua. Después, se le indicará al paciente que sin hablar levante la mano cuando perciba el gusto y lo señale en un papel donde estarán las opciones escritas de dulce, salado, ácido o amargo. Es importante que se seque la lengua después de cada sustancia. Los resultados que podemos obtener sería una percepción gustativa normal,
hipogeusia o disminución del gusto que puede ser global o específica para algún sabor, ageusia o pérdida total del gusto o parageusia, que es una percepción anómala del sabor. Para evaluar la motilidad se debe observar la pared posterior de la faringe. Para esto se aplana la lengua con un bajalenguas y el paciente debe de hacer la fonación de la letra A. Así se observará el movimiento hacia arriba del paladar blando y de la úvula y el movimiento hacia adentro de la faringe posterior. Es importante que el paladar blando se mantenga en línea media. En el caso del nervio craneal 10 o vago, la exploración comprende el examen del velo del paladar y el examen de la laringe. Para el examen del velo del paladar, el paciente debe tener la boca abierta y su lengua estará aplanada con un bajalenguas, para observar si hay simetría en reposo y si el velo se eleva simétricamente con la fonación de la letra A. Si hay una parálisis de la mitad del velo que se conoce como hemiestafiloplegia, la úvula se desvía hacia el lado sano y no se eleva el lado afectado. Se puede completar la exploración del velo del paladar con una rinoscopía posterior, en donde se coloca un espejo odontológico por detrás de la úvula. Posteriormente se le solicita al paciente que ingiera agua, que la mantenga en su boca y luego la trague con la cabeza inclinada hacia abajo. Esto nos permitirá observar si se produce reflujo nasal y tos o sofocación, lo que demostraría la presencia de una parálisis del velo, lo que impide la elevación del velo del paladar al deglutir y hace que se mantenga la comunicación entre la orofaringe y la rinofaringe. Entonces el líquido sale por la nariz y penetra en la laringe, causando tos y sofocación. Esto suele pasar sobre todo en parálisis bilateral. El signo de la manzana de Adán nos permite saber si hay una parálisis de los músculos constrictores de la faringe. Para investigarlo, se hace que el paciente degluta varias veces seguidas y se observa si la manzana de Adán se eleva y desciende normalmente con cada movimiento de deglución. En caso de parálisis, estos movimientos desaparecen o se hacen irregulares. Por otro lado, para el examen de la laringe, lo primero que se examina es la voz, si esta es nasal o bitonal, o hay disfonía, que es la pérdida del timbre normal de la voz, o hipotonía. Después, con un espejo odontológico o un laringoscopio, se hace una laringoscopia indirecta, donde vamos a observar el aspecto y la movilidad de las cuerdas vocales, como se puede observar en esta diapositiva. El siguiente punto es ver la deglución. Para tal efecto, le pedimos al paciente que pase un sorbo de agua. Nosotros vamos a ver el movimiento que se realiza a nivel faringeo y pues la capacidad también para deglutir, que si hubiera algún problema el paciente tendría cialorrea, tendría regurgitación nasal, que pues serían las dos alteraciones básicas que vemos dentro de este nervio craneal. El siguiente punto es la exploración del paladar blando y la úvula. Para tal efecto, nosotros vamos a revisar de manera pasiva, abriendo la boca, por favor. Eso es. Vamos a ver primeramente el paladar en reposo y la úvula, las cuales deben de estar acomodadas en una cierta forma. Posteriormente le pedimos que diga A. Y vamos a ver la contracción del paladar y la úvula, la cual pues la úvula va a mantener una posición central y los paladares, tanto el paladar del lado derecho como del lado izquierdo, se van a elevar. El siguiente punto que nosotros vamos a revisar es el reflejo nauseoso. Le pedimos al paciente que abra la boca y con el batelenguas vamos a tocar el pilar anterior. Esta prueba la repetimos del lado contralateral y con ello pues nosotros concluimos la exploración del glosofaringio y vago. Es muy raro que el nervio craneal 9 se lesione aisladamente. Generalmente cuando presenta afecciones es porque el nervio 10 u 11 también presenta esas lesiones, pero cuando se llega a lesionar el nervio glosofaringeo podemos encontrar alteraciones como alucinaciones gustativas u otros trastornos del gusto. Algunas pueden estar asociadas al olfato cuando se involucra el nervio olfatorio, y esta suele aparecer en tumores basales frontales. La administración oral de algunos fármacos como la levodopa y la penicilamina generan ageusias transitorias, es decir, la pérdida del sentido del gusto durante un periodo de tiempo. En pacientes con diabetes mellitus, hipotiroidismo e insuficiencia renal o hepática puede haber presencia de hipogeusia,
que es la disminución en el sentido del gusto, o disgeusia, que es una alteración en el sentido del gusto. De igual forma, el tratamiento con enalapril, que es un antihipertensivo, puede generar tos. La neuralgia glosofaríngea se caracteriza por la presencia de dolor lancinante en la amígdala, en la faringe, en la base de la lengua o en el oído. Suele ser provocado por la deglución, por tos, por bostezos, por masticar o por movimientos de la cabeza o ingerir alimentos picantes. A veces puede iniciar el dolor al tocar la amígdala, por lo que esta es una zona de gatillo. Este dolor suele ser unilateral, brusco e intenso. Dura unos segundos y reaparece con bastante frecuencia. Se puede acompañar de signos vagales o síncope. La neuralgia de Harris suele ser idiopática y esta en realidad es una manifestación inicial de una neoplasia de la amígdala, de la lengua o de la faringe, por lo que se debe revisar siempre que el paciente la presente. El sudor gustatorio o el síndrome de Lucy Frey consiste en la aparición de sudor con enrojecimiento de la cara y del cuello, cada vez que se ingieren ciertos alimentos ácidos o picantes, por ejemplo el chocolate. Esta afección desaparece cuando se deja de comer dichos alimentos. El enrojecimiento puede ser difuso o puede estar limitado a una parte de la cara. La alteración que puede estar en ambos nervios es la parálisis. Esta puede ser unilateral o bilateral, parcial o completa, dependiendo de si toma todo el tronco o alguna de sus ramas. El nervio puede ser lesionado por debajo del núcleo de origen, es decir, una parálisis infranuclear. Si es en su núcleo, es una parálisis nuclear, y si es en las conexiones corticonucleares, es una parálisis supranuclear. La parálisis infranuclear y nuclear del nervio craneal 9 suele ser unilateral. Del mismo lado de la lesión vamos a encontrar disfagia leve, especialmente para alimentos sólidos, y tos cuando se inicia la deglución. Puede haber alteraciones en el sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua, por ejemplo, hipogeusia, ageusia y parageusia. También podemos encontrar alteraciones en la sensibilidad o en los reflejos, como una arreflexia, nauseosa y velopalatina. La parálisis supranuclear y nuclear del nervio craneal 10 suele ser unilateral. Vamos a observar hemiestafiloplegia, parálisis de las cuerdas vocales que nos va a generar una voz bitonal, disminución en el reflejo nauseoso y parestesias o hipoestesia en el conducto auditivo, es decir, disminución de la sensibilidad. En la parálisis recurrencial unilateral se suele observar voz bitonal, especialmente al decir las vocales, que suele ser provocada por la contracción desigual de cada cuerda. La parálisis recurrencial bilateral es poco frecuente. Esta va a generar hipofonía flácida de las cuerdas vocales. Las causas de las parálisis suelen ser las mismas para los nervios glosofaríngeo y vago. En el caso de las causas de la parálisis infranuclear tenemos a los tumores de la base del cráneo, como los linfomas o el tumor del glomus de la yugular. Otras causas serían la meningitis, el traumatismo o heridas penetrantes, el síndrome de Guillain-Barré, sarcoidosis, entre otros. En las causas de la parálisis nuclear vamos a tener dos opciones. En caso de que sea unilateral tendremos síndromes que se van a generar por lesiones a nivel del bulbo, siringomielía, que es el desarrollo de un quiste lleno de líquido dentro de la médula espinal, tumores vulvares o desmielinización. En caso de que sea bilateral puede ser por enfermedad de la motoneurona, que se asocia a lesiones en otros pares craneales bajos. La parálisis supranuclear del nervio craneal 9 casi siempre es bilateral, pocas veces va a ser aislada, ya que esta parálisis se suele asociar al compromiso de los pares 10, 11 y 12. Cuando la parálisis es unilateral vamos a encontrar disfagia inicial severa y riesgo de aspiración. En la parálisis supranuclear del nervio craneal 10 suele ser bilateral, es muy raro que sea unilateral. Vamos a observar que el velo está descendido, inerte y flácido, como si fuera una cortina flotante. Además no se va a elevar con la fonación. La úvula se va a agitar con la corriente respiratoria porque de igual manera va a estar inerte y flácida. Va a haber disfonía, disfagia, reflujo nasal, tos y sofocación a la deglución. Además, el reflejo nauseoso va a estar exacerbado. En las causas de la parálisis supranuclear, las lesiones unilaterales no suelen tener manifestaciones clínicas, pero las lesiones bilaterales se deben a síndromes supravulvares, como una encefalopatía vascular o una enfermedad de la motoneurona como esclerosis lateral primaria.